¿Tuvieron oportunidad de revisar el video? Sí. ¿Cómo quedaron los conceptos? Sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos. Mm, Bien, más o menos. A mí la verdad no me quedan como muy claros, doctora. Estoy así como que, o sea, me causa mucho estrés pensar entre la sensibilidad y la especificidad. Realmente así como que no lo explicó, bueno, al menos yo sentí que no lo explicó adecuadamente. Ujú. Ok, Se me quedó duda. perfecto. Bueno, pues la primera parte no es que viniera preparada, pero tenía ya la parte teórica. Vamos a revisar la parte teórica y entonces vamos a continuar con los ejercicios para la segunda parte de la clase. Ejercicios sobre todo de interpretación. Ajá. Es muy importante que vayamos pensando siempre en la utilidad de una prueba diagnóstica en la clínica. Ajá. Entonces, ¿para qué les sirve a ustedes una prueba diagnóstica en la clínica? Ustedes atienden pacientes, llegan con ustedes, tienen síntomas sugestivos de alguna patología. Llegan con signos y síntomas típicos de alguna enfermedad, pero también pueden tener algún laboratorio, algún estudio de gabinete que puede hacer que ustedes corroboren o no su sospecha diagnóstica. Entonces, ¿para qué sirve el estudio de prueba diagnóstica? Para que ustedes disminuyan el grado de incertidumbre, para que ustedes con estos valores cuantitativos de sensibilidad, de especificidad o valores predictivos puedan decirle al paciente y que ustedes con toda seguridad le digan al paciente qué tiene. Ajá, porque para eso va con ustedes, para que ustedes le digan qué tiene. Entonces, esa es la utilidad de las pruebas diagnósticas. Ahorita vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre la sensibilidad y la especificidad, los valores predictivos positivos y negativos. Pero entonces, ¿para qué sirve entonces una prueba diagnóstica? Para disminuir el grado de incertidumbre para el momento donde ustedes están atendiendo al paciente, para identificar claramente aquellos pacientes que tienen alguna condición en específico. Eso va a hacer que entonces ustedes puedan ofrecer el mejor tratamiento disponible. Esto es en lo que, para que ustedes utilizan una prueba en la clínica, para disminuir esa probabilidad de incertidumbre. Ajá. ¿Cuándo nosotros nos planteamos una nueva prueba diagnóstica? Entonces, tenemos dos tipos de estudios. Los que hemos revisado hasta este momento son los estudios de causalidad, donde una maniobra va a impactar en el estado basal para condicionar un desenlace. Esos son los estudios de causalidad. Pero ahora lo que vamos a revisar son los estudios de prueba diagnóstica. ¿Cuándo planteamos un estudio de prueba diagnóstica? Cuando necesitamos otra prueba. Puede ser que la existente sea el gol estándar, un resultado patológico en pacientes con cáncer. Entonces, ese es mi gol estándar, nada lo va a superar. Pero puede ser que yo tenga una nueva prueba diagnóstica que tenga un menor costo, mayor accesibilidad y que me permita acortar el tiempo en el que obtengo el resultado para entonces poder iniciar tratamiento. En ese caso yo planteo un estudio de prueba diagnóstica. Entonces, cuando tengo un estudio de prueba diagnóstica desde el diseño arquitectónico, ¿qué voy a tener? Voy a tener, ahora no voy a tener una pregunta pico, voy a tener una pregunta que se llama pies. Voy a tener el estado basal que corresponde a la población de estudio. La población de estudio debe ser, si yo quiero evaluar algún marcador, por ejemplo, en pacientes con cáncer de próstata, pues el gol estándar es la realización de una prueba histopatológica. Pero puede ser que yo quiera plantear algún estudio como el antígeno prostático o bien algún estudio como elastografía. Entonces, yo requeriría qué condición, qué pasaría si yo incluyera solo pacientes, si mi prueba ahora la que yo quiero probar es
elastografía, ¿qué pasaría si yo incluyo solo pacientes que están en centro médico, ya referidos de primer o segundo nivel de atención? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esas pruebas? Pues habrá un sesgo Entonces, porque ya estamos como clasificando a los pacientes y la prevalencia es diferente a la que llega en tercer nivel a la que tendríamos en otro. Por supuesto. Y si yo después quisiera utilizar esa elastografía en un primer nivel de atención en un hospital rural, por supuesto que no podría. ¿Por qué? Porque mi población está sumamente seleccionada. Entonces, una condición de esta población de estudio, cuando estamos haciendo un estudio de prueba diagnóstica, es que se tengan distintos grados de severidad de la enfermedad. Entonces, la elastografía yo la podría hacer en aquellos pacientes de tal vez mayores de 50 años que tengan alguna sintomatología sugestiva o bien que al hacer el tacto rectal yo note alguna alteración. Note el tacto rectal sugestivo de cáncer. Esa sería mi población, porque es población que puede ser que tenga prostatitis, puede ser que tenga hiperplasia de próstata. Entonces son distintos grados de severidad y no tendría yo solo aquellos pacientes que ya casi tienen el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tienen un antígeno prostático que a lo mejor está en niveles de 20 y que casi estoy asegurando el diagnóstico. Entonces, eso que tú comentas, Aide, es correcto. Entonces, esa es la población de estudio que debe tener distintos grados de severidad de la enfermedad. Después, lo que yo voy a tener, yo les decía que la pregunta es pies, en la I es la innovación, la nueva prueba innovadora, la que yo quiero contrastar con el gol estándar. Aquí puede ser que yo tenga el gol estándar, pero para algunas patologías es el mejor método disponible. Ajá. Puede ser que ese mejor método sea muy, o que sea doloroso, o que sea inaccesible, o que sea muy costoso. Entonces, por eso yo planteo una prueba que no va a ser tan buena como el gol estándar, pero va a tener ciertos beneficios, cierta accesibilidad. Ajá. Y esto se va a contrastar entonces la nueva prueba contra el gol estándar o el mejor disponible, y como desenlace, que sería la información de salida, lo que yo quiero evaluar es la certeza diagnóstica. Es decir, quiero evaluar la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos y las razones de verosimilitud. Ajá. De tal forma que de esta manera quedaría nuestro diseño arquitectónico. Entonces, en este ejemplo, la información de entrada o la población es pacientes que tienen isquemia cerebral transitoria. El nuevo procedimiento es ultrasonido de carótidas comparado con el gol estándar, que es arteriografía de carótidas. Mi información de salida es sensibilidad, especificidad y valores predictivos. ¿Hasta aquí va todo claro? Entonces, vean, el desenlace es dicotómico, presencia o ausencia y de la patología y mis dos pruebas diagnósticas. Ajá. La nueva contra el gol estándar, pero también puede ser posible que yo a partir de una variable cuantitativa pueda calcular más adelante la sensibilidad y especificidad. Entonces, cuando hablamos de algo que se llama curva ROC, también estamos hablando de la utilidad de una prueba diagnóstica, pero ahora el desenlace es cuantitativo. Les pongo un ejemplo. Las fracturas vertebrales en adultos mayores se asocian a una mayor mortalidad y morbilidad, pero hay un problema. 2/3 partes de estas fracturas son asintomáticas. Por lo tanto, tendríamos que evaluar o querríamos evaluar si existe algún indicador para su identificación y diagnóstico oportuno. Ajá. Uno de estos indicadores puede ser la disminución de la estatura. Entonces, la curva ROC la utilizo para saber qué tanta disminución en la talla o estatura me ayudaría para hacer el diagnóstico. Entonces, tengo esta variable que es cuantitativa, tengo mi gol estándar, que es, en este caso, la radiografía. Entonces, la prueba, la curva ROC, lo que me ayuda es para determinar cuál es ese punto de corte en el que yo voy a estar diagnosticando con certeza
mi variable, voy a estar haciendo ese diagnóstico, que sería dado por el gold estándar, que sería la radiografía. En este caso, el punto de corte es de 4 centímetros. Entonces, a partir de una variable cuantitativa, ustedes pueden crear este punto de corte, que sería el mejor punto de corte, que tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad, menor cantidad de falsos positivos. Entonces, cuando ustedes escuchen en algún artículo hablar de curva ROC, quiere decir que también estaban haciendo una prueba diagnóstica. ¿Hasta aquí va todo bien? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ok, bien. Ahora, vamos a identificar algunas características que es necesario contemplar en los estudios de proceso o de prueba diagnóstica. Entonces, la selección de los participantes tiene que ser bajo los mismos criterios. Ya les había comentado en las diapositivas anteriores que deben tener pacientes con todos los espectros de la enfermedad. No se vale escoger solo pacientes que ya están cantando el diagnóstico o con estadios o fases muy severas de la enfermedad. Algo que también es importante, ¿qué pasaría si yo quiero probar el resultado de la elastografía? Quiero evaluar si esta prueba de verdad sirve para diagnosticar cáncer de próstata. ¿Qué pasaría si yo, investigadora, soy la misma persona que hago o que evalúo el resultado histopatológico? ¿Qué pasaría? O antes de hacer, hago la elastografía, siguiente paso, yo mismo veo el resultado de patología. O lo hago o lo interpreto. ¿Qué podría pasar con mis resultados? ¿Creen que eso me confundiría? También podría ocasionar un sesgo, no sé si tendría que ser también de susceptibilidad, pero también ocasionaría el sesgo. Claro, hay un sesgo. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento yo tenga la duda si con la elastografía hay o no alteración. Y en ese caso, si yo estoy viendo el resultado de patología, podría yo decir, si tenía la duda, decir, no, pues sí tenía cáncer. Entonces, yo podría estar teniendo un sesgo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí la interpretación de ambas pruebas se da de forma ciega. Es decir, yo evalúo el resultado de la elastografía, pero alguien más tendrá que evaluar el resultado del reporte histopatológico y yo no voy a conocer ese resultado hasta el final. Esto para evitar este error, sobre todo en los casos que puedan ser indeterminados, que yo me vea tentado a poner a un paciente en determinado grupo ante una sospecha en el diagnóstico. Y bueno, ya saben que el desenlace puede ser cuantitativo o cualitativo, y lo común es que sea cualitativo, pero si es cuantitativo, bueno, lo que van a ustedes encontrar es una curva ROC. Ahora, Marianel, cuando ustedes construyen una una tabla de 2x2 para una prueba diagnóstica, ¿cómo lo van a colocar? En las columnas va a ir el resultado que yo obtengo de mi estándar de oro. Si fuera el mismo ejemplo del cáncer de próstata, mi estándar de oro sería el resultado por patología. Entonces yo tengo a los pacientes enfermos, primero a los enfermos por el reporte histopatológico, es decir, los pacientes que tienen cáncer de próstata. En la segunda columna, yo voy a tener a los pacientes que no tienen cáncer de próstata por el estándar de oro. Y en las filas, lo que voy a colocar va a ser el resultado de mi nueva prueba diagnóstica. En este caso sería el resultado de la elastografía o la elastografía alterada o no. Entonces, en columnas va la presencia o ausencia de la enfermedad corroborada por el estándar de oro y en las filas el resultado de mi prueba diagnóstica. Sí, ¿Hasta ahí va todo bien, Marianel? Sí, sin problema. Sale. Ok. Ahora, la sensibilidad yo la voy a calcular hacia abajo. Tomando en cuenta, espera, creo que está en la siguiente diapositiva. Okay. Yo puedo
Esperen, déjenme ver si me sale. Listo. Entonces, la sensibilidad yo la voy a calcular hacia abajo. La especificidad igual hacia abajo. Ajá. Y los valores predictivos lo voy a calcular de forma horizontal. Ujú. Ahora, vean la tabla primero. Aquellos pacientes que tuvieron la enfermedad, tuvieron cáncer, pero además fueron clasificados correctamente por la prueba, se les considera como verdaderos Los positivos. positivos. Exacto. Ahora, ¿qué nombre le ponemos a la casilla C, Marianel? Entonces son falsos negativos, o sea Ajá. que estamos certeramente seguros que no, que son negativos, tanto por el estándar como por la prueba. ¿Segurísima? Belén, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Marianel? Entonces, los verdaderos positivos son aquellos que tienen la prueba positiva y también lo corroboré con el resultado histopatológico. Ajá. Eduardo, De los de falsos, ay, perdón. eh, perdón, Belén, tú primero y después Eduardo. De Belén. los de falsos negativos, pues Ajá. no estamos seguros o convencidos de que en realidad sean negativos, Ok. porque tenemos una prueba positiva con Ajá. el gold standard y la prueba diagnóstica que estamos probando es negativa. Ok. Entonces, mi nueva prueba me da un resultado negativo, pero el gol estándar me da positivo. Este paciente tiene la enfermedad. Entonces, es un falso negativo. Marianel, ¿esta parte te quedó clara? Sí, me confundí, pero sí, ya lo entendí. Okay. Ahora, vamos a ir a a esta casilla C, perdón, la casilla B. En la casilla B, yo tengo el resultado de mi prueba diagnóstica de la nueva positivo, pero el paciente, cuando yo le hago la biopsia, me sale con una biopsia negativa a cáncer. Entonces, es un paciente que no tiene cáncer, pero a mí me salió el resultado de la astografía positivo. Entonces, yo estoy aquí ante un falso positivo. Uh-huh. Y en la casilla D tengo a los pacientes que me salieron con prueba negativa y por el estándar de oro, el resultado de la biopsia también salió negativo. Uh-huh. Entonces, lo que me da la certeza diagnóstica en mi prueba es la suma de A más D, los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, entre el total de la población. Sería A más D entre la N total de la población. Ahora, bueno, esto ya lo vimos. ¿Qué sería un falso positivo? En la primera imagen tendríamos un falso positivo. Ustedes le dicen a este paciente que está embarazado y bueno, por supuesto que va a soltar la carcajada. O a esta paciente donde ya tiene contracciones, donde casi tiene contracciones, 40 semanas de embarazo, percibe los movimientos, pues ese resultado sería un falso negativo. Esto es lo que nosotros queremos evitar, la menor cantidad de falsos positivos y falsos negativos. Eduardo. Perdón, doctora, voy comprendiendo todo hasta ahorita. Solo me quedó duda. A más D entre el total, ¿a qué se le llama eso? Esa es la certeza diagnóstica. Certeza diagnóstica. Gracias. Y que tiene que ver con esa ponderación que ustedes hacen de los verdaderos positivos y verdaderos negativos. Sí. Yo, doctora, ¿es A más B? No, A más D. Okay, A más D. Los verdaderos positivos entre los verdaderos negativos entre la N, que es el total de la población. Ok, gracias. Venga. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros querríamos evitar. Falsos positivos, la menor cantidad de falsos positivos y falsos negativos. Ahora, vamos a ver esta imagen. ¿Cómo calculo o qué es la sensibilidad? Entendido de forma sencilla. La sensibilidad va a partir de, bueno, van a tomar ustedes en cuenta las columnas.
Entonces, tienen el resultado positivo por histopatología. Ajá. Tienen el resultado positivo por histopatología y entonces lo que sería la sensibilidad es qué proporción de aquellos sujetos que tienen la enfermedad tuvieron la prueba positiva. ¿Esta parte quedó clara? Entonces, parto de la presencia o ausencia de la enfermedad por el gol estándar. Entonces, la especificidad implicaría que yo tengo a los sujetos que tienen la prueba, que son negativos, que no tienen cáncer, ¿cuántos de ellos tuvieron la prueba negativa en el grupo que no tuvo cáncer? Sonia. Doc, una pregunta. Entonces, por ejemplo, si es el estándar de oro, ¿eso significa que son los que están enfermos o cómo? Exacto. Ajá. Entonces, si fuera otra vez la sensibilidad, son los que están enfermos, los que tú ya con la biopsia corroboraste que tienen cáncer. Ah, ok, muchas gracias. Imaginemos que quitaste toda la próstata, hiciste una resección de próstata, la analizas toda y averiguas que tienen cáncer de próstata o que no tienen cáncer de próstata. Ajá. Entonces, lo que es la sensibilidad es en aquellos que tenían cáncer de próstata corroborado por biopsia, ¿cuántos de ellos tuvieron el resultado positivo de la elastografía? En la especificidad, ¿cuántos de los pacientes que tuvieron el resultado de biopsia negativo, es decir, no tenían cáncer, cuántos de ellos tuvieron el resultado negativo de la nueva prueba? Ajá, que es elastografía. Entonces, sensibilidad lo calculan tomando en cuenta las columnas. Ajá. ¿Cuál sería entonces la fórmula de sensibilidad? Entendido de esta manera. A entre A más C. Exacto. ¿Y cuál sería la fórmula de la especificidad? Sería D entre B más D. Exacto. Entonces, esta es una manera que hace que para ustedes sea más fácil determinar cómo se calcula la sensibilidad y especificidad sin tanto problema. Pero, ¿qué significa, Marianel, un test sensible? Si te lo explico, intentaré explicarlo de una manera sencilla. Un test que es sensible identifica aquellos que realmente tienen la condición, aquellos que realmente están enfermos. Mientras que un test que es muy específico va a identificar aquellos que no tienen la condición. De tal forma que podríamos decir que un test que es muy, muy específico raramente va a encontrar una persona que tenga la prueba positiva y que esté sana. Imaginemos, ¿qué pasa con los pacientes que tienen VIH? ¿Cuál es la primera prueba que se les realiza? ¿Elisa? ELISA. Ajá. Entonces, la prueba de ELISA es sensible. Es decir, es una prueba que va a clasificar correctamente a aquellos que tienen la enfermedad. Pero, ¿qué va a suceder? ¿Nos quedamos solo con la prueba de ELISA o le hacen alguna otra prueba al paciente? Tenemos que realizar otra, le hacemos un segundo ELISA y posteriormente un Western blot. ¿Ok? El Western blot, ¿para qué lo utilizo? Lo utilizo porque es un test que es específico. Es decir, raramente me va a identificar pacientes falsos positivos. Entonces, lo utilizo para descartar la enfermedad. No sé si me expliqué en esta parte, en la utilidad de las pruebas sensibles y específicas. Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Listo. Perfecto. Ahora, vamos a ir, a nosotros como clínicos, yo creo que lo que más utilizamos son los valores predictivos, positivo y negativo. Es decir, a mí lo que me interesa saber, ahora, para calcular los valores predictivos positivo y negativo, nos vamos a ir en sentido de las filas.
sentido de las filas, para ambos valores predictivos. El primero, en la fila 1, va a ser el valor predictivo positivo y en la fila 2 va a ser el valor predictivo negativo. ¿Qué estaría yo diciendo con los valores predictivos positivos? Un valor predictivo implica cuántos de los que tuvieron la prueba positiva, mi nueva prueba, cuántos que me salieron positivos para elastografía, en verdad tenían cáncer de próstata. Probabilidad entonces de que cierta prueba que me salga positiva de verdad tenga una enfermedad determinada. Ahora, ¿qué pasa con el valor predictivo negativo? Si yo tengo una prueba negativa, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté libre de la enfermedad? Entonces, ¿cuál es la fórmula ahora para valores predictivos? Eduardo. Doctora, ahí mi duda es que para mí, si usted, bueno, así como lo estoy entendiendo, es como muy similar la sensibilidad con el valor predictivo positivo y la especificidad con el valor predictivo negativo. Es como que lo estoy comprendiendo de esa forma. Por supuesto, son términos y conceptos que están relacionados, porque en ambos se toma en cuenta los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Ahorita, pero ¿qué pasa para ustedes como clínicos? ¿Ustedes qué toman en cuenta? Ustedes lo que tienen es una mayor facilidad de acceso para la nueva prueba. No tendríamos en primer nivel de atención manera de tener biopsia, el resultado de la biopsia. Pero a lo mejor sí podríamos hacer, hay ultrasonido, sí podríamos tener una elastografía. O bien un resultado de antígeno prostático. Entonces, si pensamos desde la clínica, lo que dice la sensibilidad es cuántos de los que tienen el diagnóstico tuvieron la prueba positiva. ¿Eso les parece lógico? ¿Cuántos de los que tienen cáncer tuvieron la prueba positiva? ¿Esto les parece lógico en la clínica, Eduardo? No comprendí muy bien, doctora, perdón. Ok. Monse, ¿cuántos te parece más lógico o de mayor utilidad la sensibilidad o el valor predictivo positivo en la clínica? Considerando que para la sensibilidad, yo lo que digo es, de los pacientes que tienen cáncer de próstata, ¿cuántos de ellos tienen la nueva prueba positiva? En cuestión de la sensibilidad no me parece como tan adecuado, ya que en este caso solo serían 13. Entonces no, como para la clínica no. Ok, bien. Silvia. Para nosotros como clínicos son más útiles los valores predictivos, dado que pues obviamente no tenemos acceso a los estándar, pues no tenemos primero tenemos más fácil acceso a los que son las pruebas estándar. Por supuesto. Eduardo, entonces, sí, lo que diríamos con el valor predictivo positivo es cuántos de los pacientes que tengo, ahora vamos a cambiarlo para antígeno prostático, ¿cuántos pacientes que tienen antígeno prostático positivo van a tener cáncer? No sé, imaginemos que es por arriba de 10. ¿Cuántos de los pacientes que me van a salir con antígeno prostático más de 10 de verdad tienen cáncer? 13. Ajá, ok. Pero hablando de sensibilidad, lo que yo te diría es, ¿cuántos de los pacientes que tienen cáncer de próstata corroborado por biopsia tuvieron la prueba positiva? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? 22. La diferencia sería en que de uno partimos, bueno, que nosotros como clínicos partimos del resultado de la prueba para de ahí nosotros determinar qué posibilidad tiene de tener la enfermedad. Exacto, Belén. No pudiste haber explicado mejor la diferencia entre valor predictivo positivo y la sensibilidad. Ustedes como clínicos, ya nos había dicho Silvia también, a lo que tenemos acceso es a esta nueva prueba,
al antígeno prostático, no tendríamos acceso al resultado de patología. Entonces, para nosotros clínicos, nos es de mayor utilidad los valores predictivos positivo y negativo que la sensibilidad y la especificidad. Ahora sí, Eduardo, ¿quedó un poquito más claro? Sí, doctora. Ok, entonces, para nosotros tiene más utilidad los valores predictivos positivos y negativos. Ahora, ¿cómo, sin que vean las fórmulas que están en la parte de abajo, cuál sería la fórmula que ustedes utilizarían para calcular el valor predictivo positivo? Tú, Eduardo. En este caso, pues tomaría los que realmente sí tienen la enfermedad, con el gold standard, y los de la prueba nueva. Y, ¿cuál sería la fórmula? Bueno, sería A entre A más B. Exacto. A entre A más B. Y el valor predictivo negativo. D entre C más D. Ok. Entonces ya vieron cómo los valores predictivos se calculan hacia las filas y cómo la sensibilidad y especificidad se calculan hacia las columnas. Ajá. Los pacientes que están adecuadamente clasificados son los verdaderos positivos, que están en A, y los verdaderos negativos, que están en D. ¿Vale? Esto es para entender la anatomía de una tabla de 2x2. Ahora, ¿qué es la prevalencia de la enfermedad? Es el número de casos que hay en un determinado tiempo y lugar. Ajá, considerando el total de la población. Porque a lo mejor yo les puedo decir que tenemos 200 casos de cáncer cérvico-uterino, pero si no les digo el total de la población, no sabremos la magnitud. Entonces, es el total de la población, el total de los pacientes que tienen en la patología de interés, cáncer, entre el total de la población. Por lo tanto, ¿de cuánto es la prevalencia en este ejemplo? ¿Qué es lo que tomamos en cuenta para nuestra fórmula? 11%, doctora. ¿Cuál? 11%. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que utilizaste para tu fórmula? El total de los enfermos el total de mis enfermos es 22 entre toda mi población, que son 197. Exacto. Entonces, eso me da... ¿cuánto? 11%. 11%. Bueno, 0.11. Ajá, exacto. Perfecto. Entonces, esto es correcto. Ajá. Listo. Esos son los valores predictivos. Y hay algo que se llama razón de verosimilitud. Nos decía Eduardo, yo no entiendo bien la diferencia entre sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. ¿Qué son las razones de verosimilitud y los nomogramas de Fagan? ¿Le entendieron a esa parte? Vamos a... Ajá. Bueno, yo lo que entendí es que pues un estudio me dice cómo, bueno, cuál es la especificidad, sensibilidad de algún resultado con respecto a una prevalencia, ¿no? Depende del estudio. Ok, exacto. Pero para extrapolarlo nosotros a nuestra población, para eso nos sirve este tipo de diagramas, ¿no? Ok. Y ahí ya nos diría también qué tanto nos ayudaría, ¿no? Si, por ejemplo, ahí veo que hay un 50, se refiere que es lo mismo que un volado, ¿no? Un 50% de probabilidad de poder tenerlo, no poder tenerlo positivo. Y nos va elevando la probabilidad de hacernos el diagnóstico, pues es menor. Me parece que más de 70 es una buena... Ok. Exacto.
Entonces, las razones de verosimilitud me sirven para que yo haga una ponderación entre la sensibilidad y especificidad. Ajá. Entonces, ay, déjenme borrar esto. Esto. Este es el ejemplo que nosotros vamos, el ejemplo que les puse al inicio de la fractura vertebral, fractura a nivel lumbar. La sensibilidad de la disminución de la talla en esos 4 centímetros, la sensibilidad es de 79%. ¿Quién me podría explicar? Sensibilidad y especificidad. Bueno, entonces, ¿tú? Eduardo y después Omar. Bueno, en cuanto a la sensibilidad nos habla de, hay un 79% de probabilidad de que un paciente que está enfermo tenga una prueba positiva. Claro. Ahora, explícame el valor predictivo positivo. Tú mismo, Eduardo. Sí, ok. Entonces sería que la prueba tiene un valor predictivo positivo de 72% de que un paciente que está enfermo pueda tener una prueba positiva. Al revés. El 72% implicaría que es un paciente que tiene disminución de la talla. Si tiene disminución de la talla, tiene una probabilidad de tener la enfermedad de 72%. Acuérdate que es en las columnas y, en las filas y partiendo de tu nueva prueba de interés. Ok. Ahora, Omar, ¿me podrías explicar ese resultado de especificidad y después el valor predictivo negativo? Aquí me diría que en la especificidad que mi prueba tiene una capacidad de descartar al 80% de los pacientes que no tienen la enfermedad. Ok. Y mi valor predictivo negativo sería que tomando mi prueba diagnóstica, en caso de ser negativo, tiene un 84% de probabilidad de verdaderamente no tener la enfermedad. Exacto. Bien. ¿Hasta ahí van todos siguiendo la clase? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ok. Ahora, vamos a pasar a las razones de verosimilitud. Ajá. Razón de verosimilitud positiva o negativa. Nosotros tenemos, para este estudio, tenemos una prevalencia en adultos mayores de 41%. Una prevalencia de fractura de cadera de 41%. Entonces, las razones de verosimilitud, primero, la razón de verosimilitud, que es positiva, me va a decir qué va a pasar con el paciente. Entonces, estas razones de verosimilitud ponderan la sensibilidad y especificidad. Entonces, vean, la sensibilidad, para la razón de verosimilitud positiva vamos a tomar en cuenta la sensibilidad y lo vamos a dividir entre 1 menos especificidad. Eso me da un valor que entre más grande sea, mayor va a ser la capacidad de mi prueba para diagnosticar a los pacientes positivos. Entonces, en este caso yo tengo una probabilidad que es de 3.7. Ajá. Bueno, tengo un OR de 3.7. Ajá. Entonces, tengo una razón de verosimilitud negativa, que la razón de verosimilitud negativa considera 1 menos sensibilidad entre la especificidad. Como ustedes pueden ver, estas pruebas lo que hacen es ponderar la sensibilidad y especificidad. ¿Hasta aquí va todo bien? Sí. Doctora, me manda mensaje Dani que si ya le puede permitir el acceso. Se me trabó la máquina. Cada vez que intento escribir algo se traba y no puedo darle acceso. Espérenme tantito. Ok, doctora. Déjenme. Apréndanse o tómenle fotito a estos valores para ya poder borrarlos. Solo si los borro ya esto regresa a la normalidad. ¿Listos? Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces déjenme intentarlo. Déjenme cambiar de pantalla. No.
Ay, sí. Mm. Se destraba. Listo. Parece que... Ya, listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí, continuamos. Entonces, las razones de verosimilitud implican, yo tengo una prevalencia de la enfermedad, que es la probabilidad preprueba. Eso implica que yo tome en cuenta la prevalencia de la enfermedad. En este ejemplo de fractura de columna es de 41%. Si mi resultado de mi razón de verosimilitud es de 3.7%, entonces, razón de verosimilitud, primero es la prevalencia de la enfermedad. En el segundo gráfico es la razón de verosimilitud. Ahí tienen que buscarlo, es 3.7. Esto querría decir que si mi prueba es positiva, si tengo un paciente con disminución de la talla mayor a 4 centímetros, este paciente va a tener una probabilidad de tener la enfermedad de 71%. Pero, ¿qué pasaría ahora si yo tuviera una población donde la prevalencia de la enfermedad fuera de 5%? ¿Qué ocurriría? Con esta misma razón de verosimilitud de 3.7. Disminuiría la probabilidad. Ajá. De 10%, 3.7 y disminuiría hasta más o menos un 20%. 20. Ahora, ¿qué pasa con la razón de verosimilitud negativa? Si yo tengo el resultado del test negativo, sigue siendo la misma población con una prevalencia de 41%, pero mi razón de verosimilitud fuera de 0.27, yo diría que este paciente tiene una probabilidad de tener la enfermedad que es menor a cuánto, o que es de cuánto más o menos. 15. Más o menos, 15%. Entonces, esta es la manera en que nosotros en la clínica utilizamos las razones de verosimilitud. ¿Esta parte les quedó clara? Entonces, la razón de verosimilitud positiva, otra vez, considera la probabilidad pretest, que es la prevalencia de la enfermedad, 41%. Ajá. La razón de verosimilitud es de 3.7%. Si tengo un paciente que tiene esa prueba positiva, se va a elevar hasta un poquito más del 70%, de 41 hasta 70%. Pero ahora, si yo tengo la misma prevalencia de la enfermedad, pero el paciente sale con el test negativo, ahora su probabilidad de tener la enfermedad disminuye al 15%, de 40 hasta el 15%. ¿Hasta ahí va todo claro? Sí. ¿Qué pasaría con una razón de verosimilitud de 1? ¿Positiva o negativa? Razón, primero la positiva, de 1. Si fuera 41% y mi razón de verosimilitud fuera de 1, La probabilidad disminuiría, ¿no? sería, déjenme otra vez intentar anotar, a ver si no se traba. Okay. Tengo entonces la misma prevalencia, 41%, pero la razón de verosimilitud positiva es de 1. ¿De cuánto es la prevalencia de la enfermedad? Es igual la prevalencia del 41%. Por supuesto. Entonces, aquí, pues mejor échense un volado. No le hagan la prueba, no gasten. Para que gastan, sí, no va a haber variación alguna. Ahora, ¿qué pasa con una
razón de verosimilitud ahora negativa de 1. ¿Qué sucedería? ¿Cómo se va a comportar? Igual, diferente. Daría el mismo valor. Exacto. De 41. Entonces, eso implicaría que fuera la sensibilidad y especificidad de 50%. Si yo tengo sensibilidad y especificidad de 50%, mi razón de verosimilitud positiva y negativa va a ser de 1, y entonces esta prueba no tendría utilidad. Sería como lo que nos explicaste hace un ratito, sería como echarnos un volado. ¿Hasta ahí va todo bien? Sí. Si no, me detengo y lo explico de alguna otra manera. ¿Vale? Marianel, ¿va todo claro hasta aquí? Doctora, gracias. Otra vez se trabó esta cosa. Esto. ¿Ya están viendo ahí la presentación otra vez? Sí. Doctora, Sí, Eric. cuando dice que pondera, bueno, hasta lo busqué en el diccionario, ¿no? Que es como juzgarse de forma imparcial, ¿no? Ajá. Pero ¿qué es lo que estamos quitándole como para ser imparciales, ¿no? Eso no lo comprendo muy bien. Ok. Lo que tú estarías considerando, a lo que le estás quitando el peso, es a decir si es una prueba sensible y específica, o qué tan buena es, qué tan sensible o qué tan específica es. Lo que te ayudaría a decidir es como de manera cuantitativa si la sensibilidad y especificidad son buenas para que tú puedas tomar una decisión. En este caso, dado que la prevalencia de la enfermedad es de 41% y si tienes una razón de verosimilitud de 3.7%, aquí tú podrías decidir la capacidad predictiva de esta prueba. De 40%, si te es positivo, este paciente sube su probabilidad hasta 70%. Cuando hablamos de que se pondera la sensibilidad y especificidad, tú estás diciendo, al final solo estás mostrando la probabilidad preprueba, que es de 41%, y cómo se eleva a un 70% de tener la enfermedad. Entonces, ya no estamos hablando de sensibilidad y especificidad, estamos tomando en cuenta solo la probabilidad postprueba, como de 41% cambia a 70%. Mientras que en la razón de verosimilitud negativa estamos diciendo que de 41% disminuye a 15% si ese paciente tiene la prueba negativa. Entonces aquí ya no hablamos, Eric, de sensibilidad y especificidad y nos vamos solo a considerar la probabilidad postprueba, la probabilidad de tener o no la enfermedad. No sé si esta parte quedó clara. ¿Sí? Sí, mejor. Entonces, entre mayor sea la razón de verosimilitud, más capacidad tiene esta prueba para hacer una detección. Ajá. Entre menor sea la razón de verosimilitud, aquí si tuvieran una razón de verosimilitud de 0.01, vean la probabilidad de que ese paciente tenga la enfermedad con una prueba negativa. Bueno, pues disminuye muchísimo, ¿no? Menos del 0.5%. Silvia. Doctora, ¿significa que entre más sensibilidad y más especificidad, la razón de verosimilitud va a salir más alta? Exacto, va a ser más grande. Ajá. Va a tener más certeza diagnóstica tu prueba. Exacto. Ajá. Y aquí acuérdense que el valor de 1 implica no diferencia. Ajá. Es echarse un volado. No cambia absolutamente nada.
esa prueba no les va a ayudar a decidir mejor si tiene o no tiene la enfermedad. Doctora, una duda. ¿Aquí se espera también que sea mínimo algo? Supongamos en la positiva que sea mínimo 70, o es dependiendo también nuestro comparación de estándar de oro, que sería el innovador. En este caso diríamos, tenemos que ponderar en este caso si a lo mejor cuesta mucho menos, que con un 70% diga, bueno, con eso ya es suficiente. Claro. ¿No hay como tal un límite? Hay alguna, ustedes van a encontrar en sus referencias bibliográficas que se considera una razón de verosimilitud positiva buena de 5 o más. Y una razón de verosimilitud negativa tendría que ser menor a 0.20 para decir que es buena. Pero bueno, son unos criterios arbitrarios. Aquí depende de lo que ya comentaste, Monse, de qué tan cara sea mi prueba, qué tan accesible la tenga y que a lo mejor si es un procedimiento que es doloroso o tarda muchos días en tener el diagnóstico y urge en estos pacientes dar tratamiento, pues aquí tendrían que ponderarlo. No se podrían ir por esa razón de verosimilitud de 5 positiva o de 0.20 negativa. Gracias. Entonces, aquí de lo que se trata, al igual que cuando revisamos relevancia clínica, número necesario a tratar, es de ponderar el beneficio, el riesgo, los eventos adversos que se puedan presentar. Y que ustedes tomen una decisión, pero sabiendo cómo es que se comporta la prueba diagnóstica. Que ustedes sepan, que no vayan a ciegas, que aumenten la capacidad de certeza, que sea mejor a lo que tenían al principio. Y bueno, este programa es el que calcula las tablas de 2x2, valores predictivos positivos, negativos y todo. Esto ustedes lo calcularon. Muchos de ustedes lo utilizaron en su tarea. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Ya vieron que hay muchas herramientas que les dan absolutamente todos los resultados. Pero lo que me interesa es que ustedes puedan interpretarlo de una mejor manera. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es el que está en el artículo de la revista del IMSS. Se toma en cuenta como nueva prueba un dato clínico, que es la rigidez de nuca, contrastado con el resultado de una tomografía para diagnóstico de, ¿qué desenlace? Meningitis, ¿sale? Entonces, tenemos los datos que ustedes van a considerar, bueno, aquí están, son 13, 10, 9 y 100. Aquí vamos a hacerlo con este que es 185, ¿sale? Entonces, si ustedes lo plasman de esta manera, ustedes ya tienen aquí la prevalencia de la enfermedad. ¿De cuánto es la prevalencia de esta enfermedad? Del 10%. Del 10%. ¿Qué implica una prevalencia de 10%? Explíquenmelo en español básico. Imagina que soy tu estudiante de segundo año que estoy rotando en la clínica 28 y te pregunto, oiga, doctor, ¿y qué es la prevalencia? ¿Cómo me lo explicarían? Pues si tuviéramos 100 personas, 10 van a tener la enfermedad. Exacto. Perfecto, Eric. Gracias. Después tenemos una sensibilidad que es de 59%. ¿Qué significa? Hay de esta sensibilidad del 59%. Que ese 59% es lo que llega a detectar mi prueba como pacientes que tienen la enfermedad. Ok. Entonces, en los pacientes que tienen alteraciones en la tomografía, el 59% tuvo rigidez de nuca. Ahora, ¿qué pasa con la especificidad? ¿Cómo interpreto esta especificidad? En este caso, pues bueno, vendría siendo la probabilidad de que tiene mi paciente de ser clasificado correctamente como un individuo sano. Ok, entonces, de los pacientes que se les hizo la tomografía y no hubo alteraciones, mi prueba
fue negativa en el 94%. Ahora, vamos a la siguiente parte. Vamos a las razones de verosimilitud. ¿Alguien levantó la mano? Eduardo. Sí. ¿Podría pasar la diapositiva anterior? Sí. Me quedó una duda. Mencionaba el cuadro de 2x2, estaba poniendo lo de la tomografía en la parte superior, donde se coloca el gold standard. Y la prueba nueva, que en este caso es la rigidez de nuca en el lado de las filas, ¿no? Entonces, ¿no estaría esa sensibilidad y esa especificidad hablando realmente de la rigidez de nuca, no de la tomografía? Tú me estás hablando, Eduardo, de los valores predictivos positivos y negativos. No, estoy hablando del cuadrito donde dice sensibilidad, donde dice prevalencia del 10%, sensibilidad del 59%. Exacto. Aquí la prevalencia sería hacia abajo. Perdón, la sensibilidad sería hacia abajo, tomando en cuenta y como referencia el resultado de la tomografía. Ok. La especificidad igual, es tomando en cuenta las columnas y partiendo de el resultado de la tomografía. Ok, sí, ya vi, doctora, gracias. Y entonces lo que tú me estabas diciendo eran los valores predictivos. ¿Por qué te confunde? Porque tú lo que utilizas en la clínica es justo lo que dijiste, los valores predictivos. Ok, sí. Ahora, déjenme ver si aquí está calculado todo. Espérenme. ¿Algo me faltó? Okay. Algo me faltó. Me faltó calcular los valores positivos. No le tomé foto a los valores predictivos positivos y negativos. Pero bueno, vamos a pasar entonces a la razón de verosimilitud. Yo tengo una prevalencia de 10%. ¿En qué hospital? No sé, puede ser hospital de primero, segundo o tercer nivel. ¿Dónde creen que se llevó a cabo este estudio para tener una prevalencia de 10% de la enfermedad? Son pacientes con meningitis. ¿Creen que se llevó a cabo en una unidad de primer nivel de atención? No. No, ahí la prevalencia nos está mostrando como si fuera un tercer nivel. Sí, seguramente es tercer nivel y seguramente es algún centro de referencia y a lo mejor ni siquiera es en urgencias, a lo mejor ya es propiamente en el servicio de neurología o de infectología de especialidades. Entonces, con esta prevalencia de la enfermedad, si yo tengo un paciente que tiene rigidez de nuca, vean, la razón de verosimilitud fue de 12. ¿A cuánto se eleva la probabilidad de que ese paciente tenga la enfermedad? Al 60%. Casi el 60%. Casi sí. Ahora, ¿cómo se comportaría si yo tengo esta población de especialidades de 10%? ¿Cómo se comportaría si tengo una razón de verosimilitud de 0.43? Si este paciente no tiene rigidez de nuca, ¿a cuánto disminuiría la probabilidad de tener la enfermedad? 5%. Ok, ¿por qué esta prueba no es tan buena? De 10% basal, si yo no tengo rigidez de nuca, la probabilidad de que tenga la enfermedad mi paciente es del 5%. ¿Qué pasó aquí? Vean el resultado de la sensibilidad y especificidad. Es una prueba con una sensibilidad del 59%. ¿Qué opinan? Es muy baja, ¿no? Es lo que comentaban, que parece casi un volado, hacerlo o no hacerlo. Entonces, aquí, si el paciente tiene rigidez de nuca, tiene la enfermedad, ya no hay que hacerle. Pero si tiene la prueba negativa, pues todavía no podríamos descartar que no tenga la enfermedad. 5%. Entonces,
Esto va cambiando con las diferentes prevalencias de la enfermedad. Entonces, vean, aquí ya está calculado. Si ustedes utilizan la calculadora, entonces tienen la razón de verosimilitud positiva de 12, la razón de verosimilitud negativa, que es de 0.5%, 0.43%. Ajá. Y les va dando los intervalos de confianza. Pero ahora, vean cómo esto cambia respecto a la prevalencia de la enfermedad. Ahora, si tuviéramos una enfermedad que tiene una prevalencia de 50% y mi razón de verosimilitud positiva fuera de 6.88, ¿cómo se comportaría esta enfermedad? Con esta razón de verosimilitud de 6.88. Habría una probabilidad muy alta de ser detectados, ¿no? Ajá, Con la casi enfermedad. al 90%. ¿Y qué pasaría con una razón de verosimilitud de 0.50, pero en esta prevalencia de 50% de la enfermedad? También habría una alta probabilidad porque llegaría casi al 40%. Ahora, ¿qué pasaría si mi razón de verosimilitud negativa fuera de 0.01? Disminuiría como a 7% la probabilidad. Menos. ¿Como el 1? 0.01. Ajá. 50%, 0.01 a, ¿cuánto aire? ¿Como 1.8? Exacto, 0.8 aproximadamente. Entonces, vean la importancia de evaluar las razones de verosimilitud. Hasta aquí, ¿va todo claro? Sí, doctora. Yo nada más tengo una duda. En cuestión de la tarea, a mí me salió una razón de verosimilitud positiva diferente a la que estaba en la calculadora. Sin embargo, sensibilidad, especificidad y todo lo demás me salió exactamente igual a la calculadora. Ok. Lo chequé y seguía saliendo de otra manera. ¿Eso lo podríamos checar en la siguiente clase en la tarea? Ajá, claro. Ah, gracias. ¿Por los intervalos de ¿Vamos? confianza? ¿No? ¿Perdón? ¿No es por los intervalos de confianza? Lo vamos a ir revisando, lo podemos calcular, podría ser, la otra es cuántos decimales utilizaron. Lo primero es que hayan construido bien la tabla de 2×2. Acuérdense, yo no les di todos los datos para hacer la tabla de 2×2. Tenían que hacer algunas suposiciones. Entonces, con eso vamos a empezar la siguiente clase. La otra parte que esa tarea ya la tienen hecha, ya no hay nada más que hacerle, igual si quieren repasarlo. Quiero, por favor, que revisen este artículo. Se llama Costo-efectividad en la detección de influenza H1N1, datos clínicos versus pruebas rápidas. ¿Listo? ¿Le tomaron foto? Está libre y gratis, así que no van a tener problema. Vamos a ir analizando cada uno de estos datos. Entonces, yo tengo sensibilidad, tengo especificidad, valores predictivos positivos, negativos. Todo va a partir ¿se acuerdan que al inicio de la clase de relevancia clínica yo les puse un ejemplo de influenza? Todo va a partir, este segundo ejemplo, de este paciente que tiene mi edad, tiene 36 años, tiene todos los síntomas típicos de influenza. Entonces, antes de decidir si le dan tratamiento o no, bueno, tal vez esta parte ya la decidieron, pero necesitan saber si el paciente tiene influenza o no. Entonces, en este artículo vamos a tener PCR y lo vamos a contrastar contra prueba rápida, pero además se contrastan cada uno de la diferente combinación de síntomas. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente tiene prueba rápida positiva, pero además tiene cefalea, o además tiene odinofagia, o además tiene tos? Entonces, esta es la parte que quiero que lean y vayan, por favor, analizando. Aquí entre todos lo vamos a discutir y vamos a resolver el ejercicio que les dejé de tarea. Todavía pueden revisar esa tarea
y si tienen alguna corrección que hacer, me la pueden compartir. Ajá, ya corregida. Ajá. Y hasta el final viene en este artículo un nomograma de Fagan, vienen las razones de verosimilitud positivas, negativas. Ajá. Y con esto nosotros vamos a poder repasar y hacer una revisión y poder decidir al final si a su paciente de 36 años con toda la sintomatología le hacen prueba rápida de influenza o no le hacen prueba rápida y cómo se comporta la certeza diagnóstica de esta prueba para que al final ustedes decidan cuál va a ser el manejo de este paciente. Pero ya fundamentado en lo que ya saben de relevancia clínica y en lo que ya saben de prueba diagnóstica.